Un cordial saludo, apreciados estudiantes. Les saluda el tutor Luis Restrepo. En la asignatura de Microeconomía Intermedia vamos a estar hablando de monopolios en contexto. Bienvenidos. Conceptualización general. De acuerdo con Nicholson, un mercado es un monopolio si solo hay un oferente, donde esta empresa puede producir a cualquier punto de la curva de demanda de mercado. Al analizar los rasgos generales de los monopolios podemos destacar en primera instancia que se caracterizan por enfrentarse a la curva de demanda total del mercado, esto dado a que son los únicos productores presentes en este. Por otra parte, tienen la capacidad de definir cuánto van a producir, aunque cabe resaltar que se enfrentan a la disyuntiva de poder definir entre cuánto producir o determinar el precio de venta del producto o servicio. Y en última instancia se debe resaltar que los monopolios definirán su nivel de producción en aquel punto en el cual puedan maximizar sus beneficios a través del análisis de costos marginales e ingresos marginales. También es importante preguntarse qué genera los monopolios. Esta pregunta es resuelta a partir del concepto de las barreras de entrada. Las barreras de entrada nos representan todos los obstáculos a los cuáles se deben enfrentar los competidores al momento de querer entrar en un mercado donde existan tales barreras. Las barreras pueden ser de tipo técnico o de tipo legal. A continuación analizaremos cada una de ellas. Tipos de barreras de entrada. Dentro de las barreras de entrada decíamos que tenemos las barreras técnicas y las barreras legales. Las barreras técnicas que se generan por el mismo nivel de competitividad entre empresas. Dentro de ellas tenemos los bajos costos por tecnología de producción, normalmente asociada a aquellas empresas que por su músculo financiero pueden acceder a tecnologías y técnicas que le permiten abaratar costos. También tenemos por diferencias de costos relativos en la distribución de productos. Estamos hablando aquí de aquellas empresas que pueden quedar excluidas de un mercado por las distancias geográficas donde distribuir el producto a consumidor final puede ser muy costoso para algunas empresas, quedándose con estos mercados algunas empresas de manera específica. Por conocimiento especial de una técnica productiva de bajo costo, normalmente asociado a el desarrollo de curvas de aprendizaje donde se desarrollan técnicas y procesos que permiten abaratar los costos del proceso productivo. Y la propiedad de recursos únicos tales como yacimientos, terrenos o la misma habilidad para el proceso de dirección empresarial. Dentro de las barreras legales tenemos que son aquellas generadas por el gobierno a través de su intervención, ya sea por protección por medio de una patente, esto desde luego centrado bajo la premisa de que se deben generar incentivos para los actores que generen procesos de investigación, innovación y desarrollo para que de esta manera se puedan estar generando innovaciones que permitan que las economías se dinamicen. Para eso entonces se utiliza la figura de las patentes para proteger a estos productores que de una u otra forma han generado invenciones. Por otra parte tenemos las concesiones de franquicias que las realiza también el Estado, normalmente amparado bajo el concepto de que este tipo de sectores son de naturaleza monopólica natural, dado que los niveles de costos son elevados y el nivel de inversión es muy alto. Normalmente está asociado a empresas de servicios públicos o de comunicaciones. Creación de barreras de entrada. Las empresas monopolísticas, con la finalidad de mantenerse como líder en el mercado, aplican ciertas estrategias que le permiten mantener esta posición predominante. En primera instancia generan investigación, desarrollo e innovación con la finalidad de generar nuevos productos o servicios que le permitan seguir manteniendo el liderazgo. La generación de esta investigación, desarrollo e innovación lo lleva a obtener patentes con las cuales se aforan y pueden garantizar su liderazgo por lo menos durante cierto tiempo de acuerdo a las normativas que rigen al respecto. Por otra parte también
las empresas utilizan como estrategias la inversión en recursos únicos, tales como tecnologías de punta o adopción de procesos innovadores que no se encuentran en el mercado respecto a las competidoras, por tanto les ayuda a mantener sus costos a nivel más bajo respecto a los demás y mantener de esa manera el liderazgo. Por otra parte, también tenemos la presión que pueden generar en la toma de medidas legislativas, normalmente asociadas a definir un estricto marco normativo respecto a la higiene y la seguridad, que hacen que el mantener la estructura de costos sea muy elevado para cualquier competidor nuevo que quiera ingresar. Clasificación de los monopolios. Dentro de los tipos de monopolios tenemos monopolio puro, que está representado por empresas en el mercado con un único producto, el cual no tiene sustitutos cercanos, y desde luego para su creación o formación no hubo intervención estatal. Por otra parte tenemos los monopolios artificiales, que básicamente están representados por empresas que han empleado estrategias para impedir que entren otros productores al mercado que puedan ofrecer bienes similares al suyo. Y en última instancia tenemos el monopolio natural, que está representado por aquellas empresas que pueden producir la cantidad de bienes que el mercado requiere a un menor costo que los demás competidores. De esta manera entonces tenemos la clasificación de los monopolios. Los monopolios se rigen bajo el principio de optimización monopolista. En este sentido, un monopolista decide producir la cantidad con la que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Lo anterior debido a que se enfrenta a una curva de demanda dependiente negativa. En este nivel de producción, el precio de mercado será superior tanto al ingreso marginal como al costo marginal de la empresa. Es importante resaltar a través del siguiente gráfico esta dinámica, donde podemos observar la curva de ingreso marginal, la curva roja que representa costo marginal y la curva azul que representa la demanda total, y desde luego la curva que es cóncava hacia arriba, que representa el costo medio total de la empresa como tal. En este orden de ideas, este sistema de curvas nos permite identificar los puntos en los cuales el monopolista estaría dispuesto a producir. De acuerdo a los principios que rigen el monopolio, es el productor monopolista estaría dispuesto a producir en el punto en el cual el ingreso marginal iguala a el costo marginal. El punto en el que se intersectan, como está representado en la gráfica, representado por el punto Q, cantidad Q y el precio P, representan un nivel de equilibrio E, donde la diferencia o la distancia entre los puntos C, A, E está representando el área en el cual el monopolista genera un beneficio máximo. De esta manera entonces el monopolista maximizará su beneficio en el punto en el cual la diferencia entre el precio de venta y el costo medio total es máximo, y este punto se logra desde luego cuando el ingreso marginal iguala al costo marginal. Es importante preguntarse qué sucede con la curva de oferta de los monopolios, teniendo en cuenta que en un mercado de competencia perfecta tenemos una curva de oferta y demanda. En este sentido, se debe aclarar que las empresas monopolistas no tienen una curva de oferta perfectamente definida, dado que ésta estaría representada en un solo punto que correspondería a la combinación de precios y de cantidades en la que el ingreso marginal iguala al costo marginal. En este orden de ideas, la cantidad demandada y desde luego ofrecida por los consumidores dependería entonces del comportamiento de la demanda, de los costos marginales, del ingreso marginal, de tal manera que el monopolista puede maximizar su ingreso marginal.
El monopolio multiplanta. Teniendo en cuenta que en la primera fase de la actividad estuvimos desarrollando en términos generales el concepto de monopolio, vamos a adentrarnos en el tema del monopolio multiplanta. Básicamente, un monopolio multiplanta es aquel que puede tener dos o más plantas productivas en funcionamiento de manera simultánea, lo que implica que tenga unas funciones de costos distintas. De esta manera, entonces, entraremos a analizar cómo funciona el tema de monopolio multiplanta. Es importante analizar la formalización matemática respecto a la forma en la que se toman las decisiones de definir qué cantidad se van a producir por planta. Para ello partimos de una función de demanda total del mercado, donde esta desde luego está integrada por la función de demanda de cada una de las plantas que integra el monopolio, donde cada planta tendrá un costo total respectivo, como lo podemos ver allí, costo total 1 y costo total 2, donde el costo total 1 no necesariamente sería igual al costo total 2. De esta manera determinaremos entonces que los costos marginales estarían dados por la derivada del costo total respecto a la cantidad de cada una de las plantas de producción. Por tanto, tendríamos que estimar dos costos marginales de manera respectiva. Por otra parte, el ingreso marginal para toda la fábrica estaría dado por la derivada del ingreso total respecto a la cantidad producida y vendida, con un ingreso total representado por el precio por la cantidad. Es importante resaltar que en cuanto al formalismo matemático de los monopolios multiplanta, se deben cumplir unas restricciones. En primera instancia, que el ingreso marginal de la planta 1 debe ser igual al costo marginal de la planta 1, que el ingreso marginal de la planta 2 debe ser igual al costo marginal de la planta 2, y que la suma de la producción de cada una de las plantas representará la demanda total de la empresa y por ende del mercado. Derivando las funciones de ingreso marginal 1 y 2, o sea, de la planta 1 y 2, la función del ingreso marginal de la empresa generaría un sistema de ecuaciones de dos variables, Q1 y Q2. Esto es, al momento de definir el ingreso marginal de toda la planta, se deberían reemplazar cada una de la producción Q1 y Q2 o demanda Q1 y Q2 en la función de ingreso marginal de la empresa a nivel global. En este orden de ideas, se deben definir este sistema de ecuaciones para obtener la igualdad entre las funciones de ingreso marginal de cada una de las plantas respecto a las funciones de costo marginal de cada una de las plantas. A partir de estos métodos se aplican sistemas de igualación de ecuaciones para despejar las cantidades de producción y así determinar la función de demanda que define las cantidades totales a producir. Una vez identificadas las cantidades de producción, se establece el precio de venta a partir de la función inversa de la demanda. En términos generales, sería el formalismo matemático que aplica para el monopolio multiplanta. Para efectos de aplicación de la teoría del monopolista multiplanta, vamos entonces a contemplar el siguiente caso. Una empresa monopolista posee dos plantas de operación con una función de demanda total del mercado, como se muestra a continuación. Q igual a 20.000 menos el precio entre 2. La planta presenta dos funciones de costo representadas por costo total 1, 0.25 Q al cuadrado más 4Q. Costo total 2 es igual a 0,2 Q al cuadrado más 10. De acuerdo a ese condicionamiento, entonces vamos a determinar las cantidades óptimas de producción para ambas plantas, la demanda total del mercado y el precio a fijar. Para darle solución al ejercicio es necesario tener en cuenta los condicionamientos o restricciones a tener en cuenta. Primero es que el ingreso marginal 1 sea igual al costo marginal 1, que el ingreso marginal 2 sea igual al costo marginal 2, es decir, que los ingresos marginales respectivos sean iguales a sus costos marginales respectivos en cada planta, y que la demanda total sea igual a la suma de las demandas individuales de cada una de las plantas. Partiendo de las funciones de costo
total 1 y 2, derivamos entonces el costo marginal, la función de costo marginal de cada una de las plantas, de tal manera que al derivar la función de costo total de cada una de las plantas con su respectiva producción, entonces tenemos que para el costo marginal 1 estaría dado por la función de 0.5Q1 más 4 y el costo marginal 2 estaría dado por la función 0.4Q2 más 10. Paso seguido, procedemos a determinar el ingreso marginal de la empresa en términos generales, para lo cual tenemos que en primera instancia definir la función de ingreso total, que está dada por el producto entre P por Q, teniendo en cuenta que para calcular el ingreso marginal debemos establecer la derivada del ingreso total respecto a las cantidades producidas y demandadas. Para poder establecer el ingreso marginal, entonces aplicamos la ecuación inversa de la demanda, que básicamente utilizamos la función de demanda inicial y desde luego haciendo transposición de términos obtenemos la función inversa de la demanda, es decir, el precio en función de las cantidades, y nos queda que P es igual a 40.000 menos 2Q. De esta manera, reemplazando a P en la ecuación del ingreso, tenemos que el ingreso total finalmente estaría dado por la función de 40.000Q menos 2Q al cuadrado. Estaría representando los ingresos totales del monopolio. Por tanto, el ingreso marginal al derivar esta función nos quedaría que es igual a 40.000 menos 4Q. Teniendo en cuenta que la función de demanda de la empresa monopolista está determinada por la suma de las demandas individuales de cada una de las plantas, entonces tenemos que reemplazar en la función de ingreso marginal total de la empresa la suma de cada uno de estas producciones en lugar de Q. De esta manera nos queda que la función de ingreso marginal está dada por un sistema de ecuaciones dado por la función 40.000 menos 4 por Q1 más Q2. De esta manera, entonces, al proceder a eliminar los paréntesis multiplicando por los datos que están dentro, entonces tenemos que la función de ingreso marginal estaría dada por 40.000 menos 4Q1 menos 4Q2, que representa entonces un sistema de ecuación donde vamos a establecer las siguientes restricciones para determinar la igualdad entre el ingreso marginal 1 y el costo marginal 1 y el ingreso marginal 2 y el costo marginal 2, que lo vamos a aplicar a continuación. Teniendo en cuenta que la función de ingreso marginal está dada para cada una de las plantas, entonces igualamos las respectivas funciones de ingreso marginal a sus respectivos costos marginales cumpliendo la restricción anterior. Entonces nos queda que vamos a igualar 40.000 menos 4Q1 menos 4Q2 igual a 0.5Q1 más 4, y para el ingreso marginal 2 estaría dado la igualdad como 40.000 menos 4Q1 menos 4Q2 igual a 0.4Q2 más 10. De esta manera entonces despejamos Q1 para cada ecuación, quedándonos de la siguiente manera la expresión 40.000 menos 4Q1 menos 4Q2 igual a 0.5Q1 más 4. Vamos entonces a determinar el valor de Q1 en función del resto de componentes de la variable, y nos queda por transposición de términos que finalmente Q1 es igual a 8.888 menos 0.66 Q2, que de esta manera nos daría el primer valor de Q. Esto lo vamos a hacer para la siguiente función de igualdad de ingreso marginal 2. A partir de la segunda función de ingreso marginal para la planta 2, entonces tenemos que la función de ingreso marginal 40.000 menos 4Q1 menos 4Q2 igual a 0.4Q2 más 10. Esta última representa la función de costo de la planta 2. Hacemos transposición de términos de tal manera que finalmente determinamos el valor de Q1 en función de los demás términos, y nos queda que Q1 es igual a 9.997,5 menos 0,9Q2. De esta manera tenemos ya dos funciones en términos de Q1. Teniendo en cuenta que hemos
despejado dos funciones de Q1. Al igualarlas, las dos obtenidas, se supone que deben ser iguales, entonces obtenemos el valor de Q2, de tal manera que al contrastarla obtenemos que Q2 es igual a 4.577 unidades y tendremos nuestra primera cantidad de producción, que corresponde a la planta 2. Al determinar los valores de Q2, podemos reemplazar este valor en una de las funciones de Q1. Aquí escogemos la primera y de esto obtenemos el valor de Q1 que nos da finalmente al reemplazar Q2 en esta función como una producción para la planta 1 de 5.837 aproximadamente. De esta manera podemos determinar entonces sumando los dos valores de Q1 y Q2 y obtenemos el valor de la producción total óptima para la empresa monopolista, dándonos una cantidad total de 10.414 unidades. Teniendo en cuenta que hemos determinado el valor de la producción total de la empresa monopolista, entonces procedemos a determinar el precio o a fijar el precio para esta empresa, teniendo en cuenta la función inversa de la demanda que está expresando P en función de las cantidades, podemos determinar ese precio. Entonces, al reemplazar el valor de las cantidades a producir, obtenemos un precio para la empresa de 19.172, que sería el precio óptimo a fijar dada las cantidades de producción para este monopolio multiplanta, quedándonos un conjunto solución óptimo de un valor total de producción de 10.414 unidades para las dos plantas, representadas por 5.837 unidades para la primera y 4.577 para la segunda planta, con un precio fijado de 19.172. De esta manera entonces hemos determinado matemáticamente cómo se establecen los valores óptimos de producción para cada planta, para el total de la planta y el precio óptimo para ambas plantas. Los principales aportes bibliográficos que hemos tenido en cuenta para el desarrollo del abordaje de este marco teórico están representados por la bibliografía de Nicholson Walter en su libro de Teoría Microeconómica, Principios Básicos y Aplicaciones de McGraw-Hill, básicamente en la página 393 a la 405. Agradecemos la atención prestada y esperamos que este material les sea muy útil para el desarrollo de sus actividades y su proceso de aprendizaje.